Los invitamos a todo el interior para hablar de la importancia de la mujer y su salud cardiovascular, que nos va a hablar la doctora Agustina Pereda, quien la voy a presentar. Tengo el gusto de ser amigo y colega. La doctora Agustina Pereda es cardióloga, pertenece a la Sociedad de Cardiología, también está dentro del equipo de cardiólogos de Capital, de Capital. La verdad, una referente de corazón y mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología y comparte junto con sus colegas un importante área acá en la sociedad. La doctora, la verdad que si tengo que presentarla, no terminaría más, simplemente como una amiga. Ante todo, agradecerte, Agustina, por el compromiso y por la charla que nos va a dar hoy. En 15 días aproximadamente vamos a hacer una segunda charla porque ahora es seguramente informativa, con una charla, excelente charla de Agustina que con algunas tareas o para recibir algunos proyectos o algunas dudas de ustedes, en 15 días vamos a replicar la charla para ir acompañándolo. La idea es que esta charla sea el hincapié, el inicio de diferentes acciones en cada comunidad durante todo el mes de marzo y seguramente para seguir en contacto durante todo el año. Así que simplemente eso, le dejo la palabra a la doctora Pereda. Gracias a todos, que tengan buen día. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, Mauro. Bueno, les doy la bienvenida y les agradezco a todos los que se han conectado. Les agradezco, veo que hay doctores, la verdad que es un placer poder llegar a ustedes. Sé que el interior está un poco, están solitos, así que está muy bueno poder llegar con esto a ustedes. Y la verdad que la charla está preparada más para agentes sanitarios y educadores sanitarios, pero sí está muy bueno porque la comunidad médica también tiene que aprender y más que aprender, tomar conciencia que la enfermedad cardiovascular también es la primera causa de muerte en la mujer. Así que bueno, me encanta ver médicos ahí, se lo agradezco. Sé que están trabajando, así que vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. No sé si se puede ir poniendo el PowerPoint porque yo no lo veo. Ahí le he escrito mm, bien, perfecto, gracias chicos. Bueno, lo primero que les quería comentar, en realidad yo represento a varias doctoras de Santiago del Estero que estamos formando parte del área Corazón y Mujer, algunas somos de la Sociedad Argentina y otros de la Federación Argentina de Cardiología. Y esta movida es sobre todo para lo que es toma de conciencia de que la primer causa de muerte en la mujer también es la causa cardiovascular. Y ahora lo vamos a ver por qué hablar de enfermedad cardiovascular y mujer. ¿Mm? Entonces estamos haciendo estas campañas para que podamos ir viendo cómo podemos ir trabajando. Así que, bueno, damos inicio nomás. Bien, esto que decía el doctor Ruize, la idea, la propuesta era como nosotros no podemos llegar a todas las instituciones y al interior también es muy difícil llegarnos. La idea es que ustedes puedan replicar todo esto con la gente, con la comunidad, ¿sí? Entonces, den pequeñas charlitas de distintos factores de riesgo y sobre todo de toma conciencia con la comunidad. Nosotros lo hacemos en la sala de espera cuando está lleno y antes, 10 minutitos antes de atender le damos una charlita a la gente. Por ahí la idea es que los agentes sanitarios y los educadores sanitarios en estos días, como estamos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, estamos haciendo todo esto, que den una charlita. Yo aquí, por ejemplo, hemos decorado con globos rojos, hemos puesto un cartelito de Feliz Día de la Mujer y hemos aprovechado para darle una charlita cortita de 20 minutitos más o menos, como para que la mujer empiece a conocer de qué nos enfermamos, de qué nos tenemos que cuidar. ¿Ah? Así que esa es la idea, que ustedes lo hagan y cualquier cosa después nos compartan la foto y en 15 días nos encontremos, como decía el doctor Ruiz, para ver cómo les ha ido, cuáles han sido las dudas, qué han sido los inconvenientes que han tenido, o, por ejemplo, cuál es la problemática que les gustaría seguir trabajando durante el año. Por ahí ustedes nos dicen, nos gustaría hablar de alimentación, nos gustaría hablar de diabetes, queremos saber un poquito más para seguir llegando a la gente. Así que eso es un poquito la idea. ¿Ah?
Bueno, empezando, esto Antes que de decía empezar, recién, Agustina, la enfermedad. te pido disculpas. También Sí, lo que comenta Agustina, también lo que hicimos, que la verdad que el interior estuvo adherido en muchas ciudades, hicimos para concientizar, para hacer conocer a la población la importancia de la salud cardiovascular en la mujer, se iluminaron diferentes edificios, fachadas de edificios de Santiago, la verdad que el Centro Cultural de Bicentenario, la Casa de Gobierno, la Municipalidad, el Consejo Deliberante, el Fórum, diferentes municipios que se adhirieron, La Banda, Las Termas, Fernández, Bandera, Belgrano, Frías. Quimilí, Frías, y la verdad que eso también son diferentes acciones que pueden ir haciendo durante todo el mes. Sin más, gracias. Estaría bueno por ahí si las chicas consiguen algunas fotitos y las pasamos al final. La verdad que es hermoso y emotivo cómo la provincia se ha hecho presente en eso, así que está muy lindo. Bueno, nosotros los cardiólogos ha sido muy emotivo, así que estaría bueno. Bueno, entonces, como decíamos recién, la primera causa de muerte, tanto en mujeres como varones, es la causa de la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por eso es que tenemos que hacer prevención. Y las estadísticas mundiales dicen que la mujer también se muere de enfermedad cardiovascular, ¿ah? En países en desarrollo y emergentes, como decimos. Vamos a dejar claro cuando hablamos de enfermedad cardiovascular qué estamos hablando. Estamos hablando de enfermedad coronaria, que es la que produce el infarto, por ejemplo, el ACV o accidente cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica, ¿sí? Y la muerte súbita cardíaca. Puntualmente en eso, ¿sí? Pero ahora vamos a ir viendo un poquito más lo que es factores de riesgo y todo eso. Seguimos la próxima. Existe un mito, en la población entre que la mujer, y también parte de la comunidad médica, que cree que la mujer se muere más de causas oncoginecológicas, ¿sí? Y no que el hombre se muere de enfermedad cardiovascular y la mujer se muere más de cáncer de mama, ¿sí? Pero es nada más que esto yo creo que se debe a que ha habido muchísimos años de campañas de prevención, de los cánceres en la mujer, tanto de cuello de útero, de cáncer de mama. Gracias a eso han disminuido muchísimo los casos de mortalidad por esas causas, pero ha quedado como ese mito o esa creencia de que la mujer no se muere de eso, entonces la cuidamos menos. Entonces esto, que quede claro que la enfermedad cardiovascular también es la primera causa de muerte en las mujeres, ¿sí? Y esto que dice aquí, que hay una diferencia entre la realidad y percepción de la enfermedad cardiovascular en la mujer, se trata de esto, se ha hecho una entrevista telefónica de 600 mujeres para preguntarle esto, de que, si ellas creían de que se enfermaban y de que se morían. Y en más del 50%, 53% pensaba que se moría de cáncer de ginecológico, ¿sí? No de enfermedad cardiovascular. Entonces ahí empezamos a ver esa diferencia entre realidad, no solo en la comunidad, sino también en los médicos. Así que esto está bueno que lo podamos charlar para toma de conciencia. Muchas mujeres conocían lo que eran los factores de riesgo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si se les preguntaba si habían hecho una consulta de prevención primaria, más del 80% había contestado que no. Así que ahí es donde podemos llegar nosotros y ahí los agentes sanitarios, que son los que tienen contacto directo con la gente, está muy bueno que las invitemos a hacer controles para hacer prevención primaria y poder ir trabajando sobre los factores de riesgo como van a producir la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Vamos a la próxima. El objetivo de esta charla y el objetivo de las campañas que estamos haciendo, por supuesto, es disminuir las cifras de mortalidad. No se olviden que no solamente nos morimos, sino también hay discapacidad por enfermedad cardiovascular. El ACV deja un nivel de discapacidad muy importante. Más del 80% de los ACV son prevenibles, entonces saber detectar algunas causas posibles de ACV en un chequeo o en un control son fundamentales, ¿sí? La mayor parte de estas patologías cardiovasculares son prevenibles, por eso estamos aquí y se relacionan con los factores de riesgo. Ahora vamos a hablar un poquito de factores de riesgo, que es ahí donde podemos actuar nosotros, ¿sí? La próxima. Bueno, esto es por lo que hablábamos recién. Una de cada tres mujeres se muere por enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso es la importancia. En lo ginecológico es un poquito menos, una de cada cinco mujeres. Vamos para la próxima, que sería la segunda causa de muerte en las mujeres. Bien, ahora vamos a ver todo lo que es factores de riesgo, que
para enfermedad cardiovascular. Aquí a la izquierda, ustedes ven, son los factores de riesgo que le vamos a llamar convencionales y son los que ustedes ya conocen, sobre todo el ministerio está haciendo muchas capacitaciones en estos últimos años respecto a lo que los factores de riesgo convencionales, que los vamos a nombrar y vamos a ver un poquitito en la mujer, cómo impactan estos factores de riesgo convencionales en la mujer, que hablamos del tabaquismo, el sedentarismo, sobrepeso y obesidad, diabetes, colesterol, hipertensión. ¿Ah? Hay factores de riesgo como edad, antecedentes, ¿sí? Nos hablamos del estrés, la ansiedad y la depresión, que son factores de riesgo muy frecuentes, que no tenemos en cuenta, como de los convencionales. Y dentro de los no convencionales, ¿por qué les llamamos así? Porque son específicamente que afectan más a la mujer y son específicos de la mujer, como por ejemplo relacionados al embarazo no convencionales, más frecuente en la mujer, ahora los vamos a ir viendo, los vamos a ir nombrando, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquitito de cada uno de ellos y qué podemos hacer sobre ellos, sobre todo, ¿sí? Están los directamente relacionados con el embarazo, por eso afecta directamente a la mujer, y estamos hablando de todos los intensivos durante el embarazo, ya los vamos a ver, lo que es diabetes, si ha habido casos de parto prematuro o aborto también, ¿ah? Entonces eso es muy, muy importante que empecemos a interrogar a la embarazada en edad fértil de saber si tiene antecedentes de hipertensión gestacional, si tiene antecedentes de hipertensión, de diabetes gestacional, si ha tenido parto prematuro, si viene con casos de aborto, porque como lo vamos a ver, es un factor de riesgo cardiovascular para esta mujer. Las enfermedades autoinmunes como lupus, la artritis reumatoidea, para las más frecuentes, lo que tiene que no es que el hombre no se, pero sí la mujer se afecta muchísimo más que el hombre. Hablamos de una proporción de que el lupus es 7 veces, de la relación 7-1, cada 7 mujeres que hace lupus, un hombre hace lupus. Hay la artritis reumatoidea es 2 a 3 veces más frecuente en el hombre, así que por eso hablamos que afecta, vamos a hablar de eso. Los tratamientos oncológicos, sí, tanto la quimioterapia como la radioterapia, por ejemplo, de cáncer de mama, es un factor de riesgo cardiovascular. Y los trastornos hormonales, esto es bien específico de la mujer y los cambios hormonales que tiene durante toda su vida, tanto una menarca temprana como una menopausia precoz o la misma menopausia, sí, los cambios hormonales producen también cambios en el sistema cardiovascular que nos predisponen para distintas cosas que ya lo vamos a ver. También el síndrome de ovario poliquístico, que no es solo un cambio hormonal, sí, es una mujer que tiene otros cambios, ¿no? Tanto a nivel de la insulinoresistencia, de hipertensión y otras cosas, sobrepeso, que se combina con otros factores de riesgo que son los convencionales, ¿sí? Bueno, y el hígado graso no alcohólico que también afecta mucho a la mujer. Esto como para nombrarlos, ahora vamos a ver un poquito de los convencionales y cómo afecta a la mujer. Vamos nomás para la próxima. Ahora vamos a ver de lo que dentro de los no convencionales, que me parece muy importante, algo muy lindo siempre aclarar, que veamos que tenemos dentro de los factores de riesgos convencionales los no modificables y los modificables. Los no modificables son la edad, el sexo, la raza, los antecedentes familiares. Con eso no podemos hacer nada, ¿sí? El paciente llegó a sus 70 años y con eso no podemos hacer nada. Pero sí saber que sobre los modificables, ahí es donde podemos trabajar. Ahí es donde podemos disminuir el riesgo cardiovascular, tratando los modificables, ¿sí? Por ejemplo, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol, la diabetes, sobrepeso, tabaquismo y sedentarismo y el estrés. Ya me gusta decir los eliminables, porque por ejemplo el tabaco lo podemos eliminar directamente, ¿sí? No solo modificar y controlar, sino directamente el tabaquismo lo podemos eliminar. Así que está bueno que nosotros, no, ahí es donde nosotros tenemos que estar, ¿sí? Porque a la mujer se le suman los no convencionales, se le suman estos y el riesgo es mayor, ¿sí? Entonces,
si actuamos sobre esto, reducimos todo lo que son episodios cardiovasculares y la muerte prematura, ¿sí? Vamos. Una cosa que me gustaría decir, en las estadísticas mundiales, por todas estas campañas de enfermedades no transmisibles y que se está trabajando mucho, ha habido una reducción importante en lo que, una tendencia a disminuir la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Sigue siendo la primera, pero hay una tendencia a disminuir. No tanto en mujeres como en hombres, pero no así en la mujer joven, la mujer menor de 55 años. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta todo esto que vamos a charlar hoy. Ahora sí, la próxima. Bueno, la hipertensión arterial, hablamos que el 36% de nuestra población es hipertensa, ¿sí? Bueno, ya sabemos que hay un alto porcentaje de ellos que no sabe que es hipertenso y el que sabe, hay un alto porcentaje de que no está bien controlado. Ahí es donde tenemos que llegar, no solo en hombres y mujeres. Ahí es un poquitito más prevalente la hipertensión en el hombre, ¿sí? Pero esto no pasa así cuando la mujer se hace más añosa, se endurecen más las arterias y por los cambios hormonales de la menopausia, la mujer es más hipertensa que el hombre y estamos hablando que más del 80% de las mujeres añosas son hipertensas. Es un poquitito más frecuente la hipertensión de guardapolvo blanco, así que ahí para tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. ¿Sí? Y los trastornos hipertensivos en el embarazo que afectan entre un 3 y un 10% los embarazos y que cada vez son más frecuentes. ¿Mm? Vamos a la próxima. Vamos a hablar de hipertensión arterial secundaria y me gusta hablar de esto porque tenemos mucho de esto. La causa secundaria sería, no es la común que conocemos, que es la idiopática o la primaria que se da con la edad, ¿sí? La secundaria por lo general es más frecuente en gente joven y hay una causa que lo produce. Si yo la modifico esa causa y la elimino, la paciente se cura de esta hipertensión. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta y tratarla porque esta mujer joven, la mayoría son jóvenes, si le encontramos porque es hipertensa, si lo eliminamos, deja de ser hipertensa. Así que me parece que es muy importante saberlo. No voy a nombrar todas las causas, pero voy a nombrar algunas que me parece que son importantes, que lo vemos en la UPA. Son los tratamientos con anticonceptivos orales. Tenemos muchísima población de gente joven en tratamiento con anticonceptivos orales. Puntualmente los anticonceptivos, los combinados, son los que tienen estrógenos y progesterona, son los que producen hipertensión. Así que ahora vamos a ver qué vamos a hacer. Y también tenerlo en cuenta el hipotiroidismo. Estamos en zona endémica, así que debemos controlar siempre el hipotiroidismo por la hipertensión porque puede producir casos leves de hipertensión. Vamos a la próxima. Después yo les voy a dejar la diapositiva para que ustedes vean todo lo otro y lo vean tranquilos. Así no los aburrimos ahora. Vamos a la próxima. Hablando de los anticonceptivos orales, esto que decíamos que eran los combinados, son muy frecuentes en la mujer, muy usados y que lo tengamos en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Controlarle la presión antes de indicarle el anticonceptivo, ¿sí? Le controlamos la presión y si es una paciente que es hipertenso, tiene una tendencia a la hipertensión, no le voy a dar el anticonceptivo oral combinado, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, si yo tengo una paciente que ha tenido hipertensión gestacional, después del embarazo se le podemos poner el progestágeno, el anticonceptivo que viene para la embarazada, pero ya tengo que ir pensando en otro método anticonceptivo, ¿sí? Así que ya tengo que ir pensando en un DIU o en un SIU o alguna otra método, porque no le tengo que indicar el anticonceptivo, sobre todo el combinado. Así que para que lo tengamos en cuenta, y no solamente la paciente que empieza con el anticonceptivo, le tenemos que hacer un control periódico y cada tanto controlarle la presión, ¿sí? Porque en algún momento podría empezar a aumentar o aparecer y tenemos que suspenderle el anticonceptivo y ver otro. Yo sé que es difícil, estamos en un medio que es más en el interior, me imagino que debe ser más difícil, estamos en un medio que es muy difícil, el tema de la anticoncepción y de un día para el otro suspenderle las pastillas a una paciente joven es todo un riesgo que sigan teniendo hijos, porque por lo menos aquí en las UPAs tenemos mucha gente joven con muchos hijos, o sea, tienen 25 años y ya tienen 3 4 hijos. Entonces, hablar de suspenderle el anticonceptivo oral es muy difícil. Yo creo que lo ideal sería una articulación ahí con ginecólogos, con implante de un SIU o de un DIU. Si no ha tenido hijos, puede ser un DIU o un implante que sí se puede usar.
o el DIU si una mujer que ha quedado embarazada. Así que yo creo que sería, antes que suspenderle así, habría que hacer una articulación para evitar esa mujer que embarazada. O si ha tenido varios hijos y no quiere más, plantearse el tema de ligar las trompas. Sigamos para la próxima. La hipertensión en el embarazo constituye una de las principales causas de muerte materna y una importante causa de morbi y mortalidad neonatal. Miren de importante que es la hipertensión durante el embarazo, ¿sí? Si no, tenemos que estar ahí presente, ¿no? Ahondar de cómo se hace el diagnóstico, seguramente lo saben, eh, o lo hace la obstétrica o el ginecólogo. Lo importante es que sepamos eso, que tenemos que trabajar muchísimo con la hipertensión. Ya vamos a ver cuando veamos los no convencionales, los tipos de hipertensión. Sí, pero es muy importante no solo porque se convierte en un factor de riesgo cardiovascular para la mujer a futuro, sino que bueno, es una de las principales causas de muerte materna y de mortalidad del bebé también. Vamos a la próxima. Bueno, aquí están nombrados, hablamos de hipertensión gestacional, que es la hipertensión que se aparece sobre todo después de la semana 20 de embarazo. Puede la paciente tener una hipertensión preexistente, digamos, sabíamos que ya era hipertensa, o puede llegar a aparecer y aparecer antes de la semana 20. O si no, sobreimpuesta lo que se le dice que sería una paciente que ya era hipertensa y después de la semana 20 presenta lo que es la hipertensión gestacional, que por ahí nos podemos dar cuenta porque en realidad tiene un aumento brusco, venía bien controlada con la pastilla porque ya era hipertensa crónica y después de la semana 20 como que empezamos a ver que no podemos controlar las cifras, eso puede ser que sea una hipertensión gestacional. Sería bueno si podemos silenciar los micrófonos. No sé si los chicos pueden silenciarlos a todos. Les agradecería. Tenemos la preeclampsia, que la preeclampsia es la hipertensión arterial, que se le suma lo que es la proteinuria, y la eclampsia, que ya es una paciente un poco más grave que puede presentar convulsión. Y hay otros casos, bueno, más graves que no lo vamos a nombrar aquí. Su presencia provoca un aumento del riesgo cardiovascular global de la paciente, ¿sí? Con una mayor incidencia de hipertensión crónica décadas posterior al embarazo. ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? Por supuesto que se la tiene que tratar lo mejor porque de eso va a depender también su riesgo después. Tiene que estar bien tratada, ¿sí? Durante el embarazo y bien controlada posterior al embarazo. La paciente con hipertensión gestacional puede estar hipertensa 3 meses posterior al parto. Así que la vamos a controlar bien de cerca. Y posterior a eso, si la paciente no queda hipertensa, tenemos que trabajar sobre todos sus otros factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Su sobrepeso, su sedentarismo, su colesterol, porque es una paciente que en las décadas posteriores puede llegar a desarrollar hipertensión o alguna otra enfermedad cardiovascular. Así que es ahí donde nosotros tenemos que estar. Sigamos a la próxima. Hipertensión en la menopausia es otra edad muy importante que tenemos que tener en cuenta eh, porque es muy frecuente. Estamos hablando que casi el 70% de las mujeres entre 65 y 75 años son hipertensas. Es muy frecuente. Tenemos una mujer menopáusica, ahí tenemos que estar tomándole la presión y viéndole todos los factores de riesgo, porque no solamente es hipertensa, ya vamos a ir viendo, también tiene la tendencia a tener colesterol alto, sobrepeso y obesidad y todo eso. ¿Qué pasa? Los estrógenos, la pérdida de estrógenos en la menopausia, participan en varios mecanismos fisiopatológicos que hacen que la paciente esté hipertensa. Entonces, eh, es fundamental poder controlarla, diagnosticarla y controlar. ¿Sí? Las mujeres tienen mayor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular relacionada a la hipertensión. A la mujer hay que cuidarla muchísimo de la hipertensión exactamente por eso. Vamos a la próxima. Colesterol, la dislipemia, sí, hay una relación directa entre los niveles de LDL alto, que es el colesterol malo que le llamamos, y el riesgo cardiovascular. Y tenemos bajo el HDL, que es el colesterol bueno, ¿sí? Entonces, muy importante esto que decía recién de la menopausia, que también se altera el perfil lipídico.
La mujer menopáusica, por sus cambios hormonales, aumenta su valor de LDL y disminuye el HDL. Por eso es muy importante que en esta mujer menopáusica no solo le tomemos la presión, sino que le controlemos el colesterol. ¿Ah? Me parece muy importante esto del LDL y del colesterol, porque en la mujer joven, por lo general por ahí no le pedimos el perfil lipídico, porque bueno, la vemos sana y creemos que no va a tener colesterol, es más de los grandes, pero en realidad por ahí hay muchas mujeres con LDL elevado o hay dislipemias familiares. La paciente tiene colesterol alto y nos perdemos la posibilidad de ir haciendo prevención primaria y de ir cuidando a esta mujer de ese colesterol que en algún momento le puede provocar una enfermedad coronaria, una enfermedad cardiovascular. Entonces, está muy bueno cuando ustedes hacen sus chequeos que incluyan un perfil lipídico en las mujeres. Y nosotros usamos la rosuvastatina como prevención secundaria. Serían pacientes que ya sabemos que tienen enfermedad cardiovascular. Pero nosotros podemos hacer prevención primaria en determinados valores del LDL, por ejemplo, en mujeres que no tienen diabetes, no son hipertensas, pero solo tienen un LDL superior a 180, que hay varios casos, tenemos que hacer tratamiento con rosuvastatina. Por lo general nosotros, rosuvastatina digo porque sé que es el que tenemos en el ministerio, tanto simvastatina como rosuvastatina. Porque esta paciente puede no tener otros factores de riesgo, no la tratamos y por ahí modificando los hábitos o mejorando la dieta y actividad física va a bajar. Pero si tiene más de 180 de LDL, yo la tengo que tratar, por más que sea joven, ¿sí? No hay que tenerle miedo, le tratemos el LDL y por supuesto la controlamos. Si los valores son menores, podemos intentar probar con dieta y actividad física a ver si lo mejoran. Estamos hablando de pacientes jóvenes que no tienen otros factores de riesgo. En cambio, en la diabetes sí. En la diabetes, un paciente de alto riesgo para enfermedad cardiovascular y generalmente le sacamos el riesgo al paciente diabético y vemos qué riesgo cardiovascular tiene y vemos si empezamos en prevención primaria, tanto la aspirineta como la rosuvastatina, ¿sí? No se olviden de la función tiroidea que también produce alteración en el perfil lipídico. Vamos a la próxima. Bueno, y la diabetes en la mujer, en la última encuesta nacional de factores de riesgo, se ha visto que tanto el sobrepeso, la obesidad y la diabetes van en aumento, ¿sí? Y una de cada 10 mujeres tiene diabetes y la mitad desconoce su diagnóstico. Miren lo que estamos hablando. La mitad de la gente diabética no sabe que es diabética. Las mujeres jóvenes, aquí en la UPA tengo muchas chicas jóvenes diabéticas, ¿no? Entonces es fundamental que hagamos un control. La diabetes gestacional es una condición subestimada y subdiagnosticada con posibilidades de desarrollar diabetes en el futuro. Digamos que la hipertensa durante el embarazo y diabética durante el embarazo, yo le tengo que hacer seguimiento precisamente por esto. Puede hacer diabetes en algún momento de su vida, por eso le tenemos que controlar. Vamos a la próxima. Hacerle un clic ahí porque no quería leer todos, yo les voy a pasar para que ustedes lo lean, pero era para hacer hincapié en algunas cosas. Esto de la diabetes me parece muy importante marcar, ¿sí? Porque estamos hablando que el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en un paciente diabético es de 2 a 4 veces mayor que en la población no diabética. Quiere decir que si yo en mi consultorio tengo un paciente diabético, tengo que saber que ese paciente por enfermedad cardiovascular se va a morir más que uno no diabético de la misma edad, ¿sí? Y no solamente eso, sino que las mujeres, el impacto es peor, por eso queríamos hablar de la mujer, es peor el impacto de la enfermedad cardiovascular en la paciente diabética en comparación con el hombre diabético. Vamos a la próxima. Y una más, porque es lo que he dicho recién. Esto es importante porque cuando hablamos de diabetes, por lo general no es solo la diabetes, sí hay otros factores asociados que me empeoran el pronóstico. ¿Por qué? Porque más del 50% de mis diabéticos sé que tienen otro factor de riesgo. Tienen dos o tres, que puede ser hipertensión, colesterol, sedentarismo. Ustedes lo deben ver en el consultorio, tienen sobrepeso, no hacen actividad física. Vamos a la próxima. Y eso, por supuesto, es un mal pronóstico para el paciente diabético.
La mujer lo que tiene es una presentación atípica, a veces, por ejemplo, de un infarto, no va, hay veces que mujeres no hacen el típico dolor precordial, irradiado al brazo o a la mandíbula. Hay veces que la mujer hace una presentación diferente, puede ser como palpitaciones o decir me falta el aire, una sensación de aquí de ahogo, ¿sí? Es distinto. Y otra cosa que las mujeres demoran en consultar, por ahí subestimamos los síntomas, decimos, no, no debe ser nada, he discutido con alguien, estoy nerviosa, tengo cosas que hacer en casa, no voy a ir ahora, entonces demoramos la consulta. Por ejemplo, en el tema de un infarto, la mujer consulta y está estadísticamente demostrado mucho más tarde que el hombre. Eso hace que las complicaciones de un infarto sean más frecuentes. Por ejemplo, el paciente a veces ya llega con signos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y también hay diferencias a lo que es tratamiento, ¿no? Hay estadísticamente las mujeres diabéticas están menos tratadas, ¿ah? Que el hombre y también participan menos en centros de rehabilitación. Eso habla un poquito de lo que es toma de conciencia a nivel de la comunidad médica. ¿M? Y las mujeres también, todos los estudios científicos que se hacen, que en base a eso tomamos muchas decisiones, no, la proporción de mujer y varón no es igual, siempre la gran mayoría de los estudios son varones, entonces sabemos mucho sobre cómo impacta y cómo responde el hombre a determinados tratamientos, pero no tanto en la mujer, ¿sí? Entonces eso está bueno que se vaya tomando conciencia y eso está cambiando de a poco por suerte. Vamos a la próxima. Sobrepeso y obesidad es otro de los factores de riesgo que en las encuestas vemos que va aumentando. Esto es a nivel mundial. Esto aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? Y sabemos que es un enfoque multidisciplinario. Hablamos de que no solo es reducirle calorías en la dieta, es aumentar actividad física, ¿sí? Por ahí si tenemos psicólogo, un tratamiento con psicólogo que haga el apoyo. Y también no es solo el paciente, es la familia. Donde hay un obeso, seguramente hay una familia obesa. Entonces, hay que trabajar sobre la familia en lo que es hábitos en general. El primer objetivo, si tenemos un paciente con sobrepeso, obesidad, como para bajar de riesgo, pedirle que pierda un 5 o un 10% de peso basal en 6 meses. Ahí como para acompañarlo y ir motivándolo a bajar de peso. Estamos hablando, si pesa 60 kilos, estamos hablando de 6 kilos, no, 60, un obeso no. Nos vamos 100 kilos y sería unos 10 kilos en 6 meses. El descenso después puede ir mucho más despacio, más paulatino, sobre todo para mantenerlo. ¿Sí? Yo tengo la idea de que si bajamos de rápido, así de rápido lo volvemos a recuperar. Entonces la idea es bajar lento, seguro, creando hábitos tanto de alimentación como de actividad física para que después eso quede en el tiempo y cuando el paciente esté en su peso ideal, después lo pueda mantener. ¿Ah? Vamos a la próxima. No voy a leer esto, pero me parecía importante marcarlo porque el sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular, pero quería hablar de lo que es actividad física. La actividad física no solo me va a ayudar a eliminar el sedentarismo como factor de riesgo, sino que también me va a mejorar muchísimo de los otros factores de riesgo cardiovasculares convencionales que estamos hablando. Entonces, si nosotros, el paciente, que es una realidad, no tengo dieta, no tengo plata para hacer dieta, porque la nutricionista me da quesito descremado y esto, y no tengo para hacer dieta, bueno, nosotros podemos actuar directamente con la actividad física y tenemos mucha herramienta. ¿Por qué? Porque la actividad física me va a ayudar no solo a que el paciente baje de peso, sino que mejora su presión arterial, mejora su perfil lipídico, ¿sí? Mejora lo que es la parte de lo que es ansiedad, depresión, mejora la autoestima, mejora el estado de ánimo, eso hace que el paciente se motive más, se siente mejor, se motiva más, mejora los tratamientos y continúa más con la actividad física. Así que eso está muy bueno acompañarlo para que el paciente haga el hábito de la actividad física, ¿sí? Eh, y también me parece muy importante en nuestros pacientes de edad, tanto hombres como mujeres, que es muy importante porque la actividad física los ayuda a su independencia. Para mí es importante en el paciente de edad, el jubilado, el viejito que vive en su casa, que sea independiente,
por ahí no tiene hijos, nietos o algo que los cuiden, los ayude. Entonces es muy importante la actividad física porque les ayuda la fuerza muscular, que no caigan, evitar las fracturas de cadera y todo. Así que es muy importante que no nos olvidemos de nuestros viejitos. Vamos a la próxima. Bueno, los beneficios que nos produce la actividad física son dosis dependientes, quiere decir que a mayor tiempo e intensidad, mayor es el beneficio, ¿sí? Y miren lo que dice aquí, la reducción de la mortalidad por cualquier causa y por la mortalidad cardiovascular asociada al ejercicio es alrededor de un 20, un 30%. Miren si no será importante la actividad física a todas las edades. ¿Ah? Estamos hablando de mortalidad de cualquier causa cardiovascular que se reduce entre un 20 y un 30% gracias a eso. Y no necesitamos plata para salir a caminar o a trotar o a hacer ejercicio, ¿sí? Así que eso es una herramienta muy poderosa que tenemos como para trabajar con la gente. Vamos a la próxima. Aquí voy a dar unos tips de recomendaciones de actividad física. Por ejemplo, como para empezar, 150 minutos semanales. Estamos hablando de unos 30 minutos por día, 5 veces a la semana. O 70 de actividad física moderada o 75 minutos de actividad intensa. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Decirle para aconsejarlos que hagan actividad física moderada. Por supuesto que si el paciente primero los podemos motivar, que salga con un vecino, con un familiar o algo que salga a caminar, y nos ayuda porque lo sacamos del sedentarismo, ¿sí? Pero para que nos ayude como actividad física, ¿sí? Y para que sea moderada, tiene que aumentar su caminata, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Se va a dar cuenta que ya ustedes le van a decir, la actividad física moderada sea cuando vos empiezas a caminar y puedes ya no charlar con tanta fluidez, ¿sí? Como que se te entrecorta porque estás un poquito más agitado. Es una manera simple para que la gente se dé cuenta. Y algo que es actividad física intensa, lo ideal es que sea supervisada por un profesor de educación física o alguien que entienda un poquito para evitar sobre todo lo que es lesiones o no cansarlo y de golpe agotarlo al paciente y después no quiere salir más. Por ahí una vez sale una vez, se mata haciendo gimnasia y después no quiere salir más. No es la idea, ¿sí? O si no, lo ideal es la combinación tanto de algo moderado como intenso. Da muy buenos resultados. También hasta para control de la presión arterial, por supuesto, el paciente está bien medicado y controlado. Vamos a la próxima. Lo ideal sería que lleguemos a 300 minutos semanales de actividad física aeróbica, estamos hablando de 60 minutos 5 veces a la semana, o la combinación que sería lo ideal es 150 minutos de ejercicio intenso. Yo como les digo, como para empezar a motivarlos y salgamos del sedentarismo, que se vayan a una plaza, den vuelta a la manzana, despacio al principio, después les voy recomendando que vayan a aumentar a medida que se sientan bien, no les duela la cadera, la rodilla, lo que sea, aumenten la intensidad y hagan una vuelta a la manzana rápido y una vuelta a la manzana más despacio, y así los voy a motivar. Y hay plazas que tienen esos aparatos de gimnasia, entonces los motivo a que vayan y jueguen un rato ahí como para ir practicando. Lo ideal sería tener una actividad física supervisada y acompañada, pero no por eso el paciente puede salir y salir de su sedentarismo, ¿sí? Eh, Esto que habíamos hablado, que me ayuda a controlar todos los otros factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Así que sobrepeso y obesidad es muy común y muy frecuente por el tipo de alimentación que tenemos en Santiago. La paciente joven que tiene insulinoresistencia, tiene sobrepeso, tiene obesidad, fuma, toma anticonceptivos, todo eso empeora el riesgo cardiovascular, no solamente a futuro, sino a la paciente puede ser trombosis venosa profunda, por lo general por la combinación de tabaquismo y anticonceptivo. Así que, bueno, esa paciente tenemos que trabajar mucho sobre sus riesgos, sobre sus factores de riesgo convencional. Vamos a la próxima. Bien, y el tabaquismo, bueno, esto que hablábamos, que el impacto de la diabetes en la mujer es diferente y la mujer diabética se muere más y se enferma más. Lo mismo pasa con el tabaquismo, ¿sí? Tenemos más del 50% de riesgo de cardiopatía isquémica que en el hombre relacionado al tabaquismo, ¿no? Así que nunca dejemos de, sobre todo en la paciente joven que recién está iniciando, invitarlos a que dejen de fumar, ¿sí? Se ha visto en las estadísticas, en los factores en la encuesta de los factores de riesgo que ha habido una tendencia a disminuir
el tabaquismo, sobre todo por las últimas campañas y la prohibición de fumar en lugares cerrados, pero de ese descenso ha habido descenso a nivel proporción de varones, pero no de mujeres. Y ha habido mayor proporción de gente joven que empieza a fumar, ¿sí? 15 años. Y hay un 11% de embarazadas en la Argentina que siguen fumando. Vamos a la próxima. Bueno, y el estrés que hablábamos recién, lo que es estrés, ansiedad y depresión, ténganlo en cuenta. Es un factor de riesgo cardiovascular. Y yo tengo siempre cuenta que yo tengo una paciente que estaba en una profunda depresión porque se le había muerto un hijo, era diabética, insulinizada y no podía lograr que vengan los controles, no podía tener una continuidad en el tratamiento con la insulina, venía cada 6 meses traído por algún familiar y seguramente me dejó la insulina y todo. Así que la verdad que nos ha ido muy bien trabajando con lo que es la psicóloga y la psiquiatra, con el aporte del antidepresivo. La paciente ha cambiado muchísimo. Hoy me cumple con los controles, me cumple con el tratamiento de la insulina. Encima, no es solo ponerse la insulina, es saber controlarse, es saber, es ir a pelear con la obra social o con el profeo, ver si hay o no hay insulina, tiritas y todo eso. Así que son varias cosas de las cuales se tiene que ocupar el paciente y si no tiene fuerza, no tiene ánimo, no lo hace. Así que ténganlo en cuenta y para trabajar. Vamos a la próxima. Ahora volvemos a ver el mismo grafiquito que habíamos visto al principio, que hablamos de los factores de riesgo convencionales y los no convencionales, como para repasar un poco y nos orientemos. Hemos hablado de los convencionales, cómo le impactan a la mujer, y ahora vamos a hablar un poquito de esto de los no convencionales. Yo algo ya les había dicho, ya habíamos visto de hipertensión en el embarazo. Acuérdense que es importante cuando vayamos a interrogar a la mujer joven, que es lo que le decía a los chicos el lunes que hacemos esta capacitación, ustedes tienen la suerte de ver a las mujeres desde que nacen, en la niñez, en la adolescencia, en sus embarazos y después cuando vienen a retirar la leche para el bebé, para retirar el anticonceptivo y después la conocemos a lo largo de su vida. Entonces está muy bueno empezar lo antes posible. Por supuesto que si la mujer yo no la conocía y viene durante el embarazo, tengo que aprovechar ahí. Yo lo voy a ver durante todo el embarazo porque se vienen a hacer los controles y después vienen a retirar la leche y a traer al niño a control de niño sano. Las invitemos a que se vengan a hacer un control ellas. ¿Ah? Así que eso está muy bueno. Aparte, ustedes van a saber quién ha sido la que ha hecho diabetes gestacional, quién ha sido la hipertensión gestacional, la vayamos a buscar o si no, o si viene, la invitemos a que se haga un chequeo, un control de todo lo que son sobre todo sus factores de riesgo convencionales para ir trabajando con ellas. Y el pediatra puede ir trabajando con la familia, ¿sí? En lo que es cambios de hábitos saludables desde la niñez. Así que eso es muy importante y la suerte que tenemos en la UPA de ver siempre al paciente en sus distintas etapas. De las enfermedades autoinmunes, lo que les comentaba recién, es muy frecuente más en las mujeres la presentación de esta enfermedad y lo que producen es enfermedad coronaria temprana, ¿sí? Es un cuadro inflamatorio, ¿ah? Que hace que la enfermedad coronaria se presente muchísimos años antes en comparación con los pacientes que no tienen enfermedad autoinmune o inflamatoria. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Si yo tengo un paciente con alguno de estos diagnósticos, que lo invitemos a que se haga un control cardiovascular, ¿sí? Y por lo general hay veces que están asociados también a factores de riesgo convencionales, tienen alteración del perfil lipídico, diabéticos, muchas veces tienen sobrepeso y son sedentarios porque los limita el dolor o la discapacidad propia de la enfermedad. Y bueno, lo que hablábamos de la menopausia, no se olviden las mujeres menopáusicas, el tema de hacer control de presión, control de colesterol, sí, porque eso es muy, muy frecuente a esa edad. Los cambios hormonales producen eso, así que ténganlo en cuenta, contrólenla, porque eso me va a aumentar más todavía el factor, el riesgo cardiovascular que ya tenía la paciente. ¿Ah? Y hay veces hay una tendencia más al sobrepeso. Así que si yo puedo empezar a trabajar con esta mujer mucho antes de que ingrese a su menopausia, ¿sí? Va a llegar en mejores condiciones a su menopausia, no con los factores que se le van a asociar. Una de esas, la paciente
no era hipertensa, pero sí era obesa y tenía colesterol y no tenía el hábito de actividad física, con la menopausia se le suma la hipertensión. Entonces, si yo a esta paciente ya la vengo ayudando desde chica, que haga el hábito de la actividad física, que esté en un peso ideal, que tenga su perfil lipídico bien, después lo único que vamos a tener es la hipertensión arterial. Así que bueno, está bueno que nosotros lo vayamos bien. Vamos a la próxima. Vamos a decir una más. Esto que hablábamos de la hipertensión durante el embarazo, que ya lo hemos nombrado, ¿sí? Incrementa el riesgo cardiovascular, sobre todo al futuro, a 10 a 12 años, puede evitar con alguna enfermedad cardiovascular o desarrollar hipertensión crónica, enfermedad coronaria y ACV. No olvidemos del ACV y sobre todo en las pacientes jóvenes del control de su presión posterior a una hipertensión gestacional, ¿sí? La gravedad, como les decía hace un rato, está relacionada no solo al tipo de trastorno hipertensivo que ha tenido durante el embarazo, ¿sí? No es lo mismo haber tenido una hipertensión gestacional que una eclampsia o un HELP, que es la forma más grave, al tiempo de exposición que ha tenido esa hipertensión y al tipo de tratamiento que se ha recibido. Si ha sido una paciente muy bien controlada durante el embarazo, va a tener mejor pronóstico. Y como decía recién, el embarazo es un momento a veces único de iniciar control de los factores de riesgo. A veces esta paciente nunca había tenido controles porque se sentía sana y estaba bien, y viene al embarazo porque tiene control del embarazo, uno da cuenta que está obesa, está dislipémica, fumaba, ¿ah? Entonces está muy bueno que la captemos y empecemos a trabajar con ella. Vamos a la próxima. Yo creo que ya vamos terminando, falta poquito. La diabetes gestacional, sí, es el trastorno más frecuente durante el embarazo, está muy relacionado a los hábitos alimenticios y el sobrepeso y obesidad. Ojo con la embarazada que ya empieza con sobrepeso y obesidad, le busquemos diabetes gestacional. Hay que hacerle la prueba de la tolerancia a la glucosa y sobre todo los controles de glucemia durante el embarazo, las glucemias en ayuno, porque si no hacemos, hay veces, muchas veces que si no hacemos la prueba de la tolerancia a la glucosa no lo vamos a diagnosticar la diabetes. Así que es muy importante esto. La paciente que ha hecho diabetes gestacional, también como la que ha hecho hipertensión, tiene riesgo a la larga de hacer en su futuro diabetes, hipertensión, colesterol. Así que es muy importante que después la sigamos y la ayudemos a que controle sus otros factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Bueno, el cambio de estilo de vida es fundamental. ¿Por qué? Porque les decía recién que está muy relacionado al peso, es decir, una paciente ya empieza con sobrepeso su embarazo, es muy probable que la haga y la busquemos, ¿sí? Vamos a la próxima. Ahí hay un cuadrito, que sigue ahora es un cuadrito como para resumir un poco, estamos terminando, en quiénes tenemos que trabajar, que es las que hemos venido hablando, cómo haciendo recomendaciones. Los agentes sanitarios y los educadores sanitarios tienen la posibilidad de tener muchísimo más contacto que nosotros con el paciente, ¿sí? Porque lo ven en distintas oportunidades, lo ven por lo que es vacunación, lo ven por la entrega de leche, por el control de niños sanos. Hay varios planes que están trabajando ustedes, entonces ustedes los ven muy seguido y es muy importante cada vez que la vean hacerle una recomendación de algo. Si fuma y vos le explicas a la paciente que es un factor de riesgo cardiovascular y sobre todo si toma anticonceptivos, es muy importante invitarla, decirle, acordate, tratar de dejar de fumar, intentar, no te va a hacer bien. Ahora vos te sientes bien, pero eso enferma a la larga, te va a aparecer complicaciones. Lo mismo en el sobrepeso, ¿por qué no sales a caminar? Te vendría muy bien salir a caminar un poquito, búscate un amigo, un vecino, como para empezar a motivarlos. Depende de nosotros. Nosotros tenemos la información y se la tenemos que compartir a ellos, ¿sí? Muchas veces la gente no hace cambios, no hace cosas, pero por ignorancia, porque no sabe el riesgo, ¿sí? Bueno, de cuidar las recomendaciones, estar alerta ante la presencia de factores de riesgo ya convencionales y no nos olvidemos los no convencionales, como hemos nombrado recién, ténganlos en cuenta no solamente durante el embarazo, sino posterior al embarazo, ¿sí?
y como médicos no tenemos que dejar de interrogar en la paciente joven o no joven si ha tenido antecedentes de embarazo con hipertensión, con diabetes, con parto prematuro, bajo peso al nacer del bebé y todo eso. Para eso es importante las campañas de difusión que podamos hacer todos, tanto ustedes con la comunidad como nosotros. Y ahí quiero ver una diapositiva más que hay unas recomendaciones que capaz que los ayude. Ahorita más. Visto que después les dejamos para que vean todo, ¿sí? Eh, la, la anterior era. Ahí, bien. Vete a las anteriores. Bueno. Bueno, es más de lo que veníamos hablando, pero lo importante es, bueno, tener en cuenta los factores de riesgo convencionales y no convencionales, ahí decimos independiente a la edad. Acuérdense que por todo esto que veníamos hablando, ¿sí? Tengan en cuenta los factores de la próxima, los riesgos, los factores no, las medidas no farmacológicas, que son esto de la actividad física, ¿sí? Ir haciéndole la alimentación sana, mantener un peso saludable, son todas medidas, medidas no farmacológicas que son las que también me van a acompañar y me van a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular, ¿sí? Los cuatro pilares o las medidas no farmacológicas que ustedes cuentan, que son muy poderosas y podemos ir trabajando, era la dieta saludable, la actividad física, el control de peso y el de dejar de fumar, ¿sí? Así que eso podemos ir trabajando ustedes sobre todo. Vamos a la próxima. Bueno, cada consulta es importante que ustedes vayan haciendo hincapié en todo esto, no solo como decía recién en dejar de fumar, sino en una dieta saludable y eso. Eh, Algo que me parece muy importante y que a veces no lo tenemos en cuenta es tratar de identificar. Ustedes conocen hasta el domicilio del paciente. Ustedes conocen toda la familia. Entonces ustedes pueden identificar cuáles son las barreras que tiene el paciente para no cumplir con el tratamiento. Digamos que no tiene adherencia al tratamiento o a los cambios de hábitos, ¿sí? La mujer estadísticamente eh, es la que más abandona los tratamientos, es la que menos adherencia tiene a los tratamientos y a los controles. Así que ahí hay que trabajar eso y ustedes tienen esa posibilidad de ir a la casa y charlar y ver por qué no sales a caminar y empezar, no, que tengo los chicos, no tengo con quién dejar los chicos, vete con los chicos a la plaza, da una vuelta, dos vueltas. O sea, ustedes pueden ir, que salga de la casa y rompe ese sedentarismo. De cualquier forma la va a ayudar. A la larga y en el futuro, lo ideal es que lleguemos a que haga actividad física programada como la que les he dicho, pero por lo menos la saquemos de la casa, que salga, que caminen, ¿ah? Ya sea con un amigo, una vecina, un familiar, lo que sea. Pero ustedes van a ir identificando esa falta de adherencia, a qué se debe, si es a la falta de actividad física o de la alimentación, o por ejemplo que decíamos recién, por ahí estamos muy limitados a hacer dieta, entonces bueno, por lo menos que nos salga a caminar y los acompañamos de eso. Muchas veces que les podemos hacer recomendaciones de alimentaciones que ellos no conocen y que ellos no saben. Así que bueno, que eso lo podríamos ir hablando en otras futuras charlas, lo que es alimentación saludable y recomendaciones que por ahí la gente no sabe y que si nosotros se lo llevamos a la casa nos ayudaría al control de otros factores de riesgo. Así que bueno, eso era todo. Espero que les haya gustado, que les sirva y que lo puedan implementar en la comunidad, que sobre todo para eso estamos aquí. Así que gracias. Excelente charla, Agustina. Muchas gracias. La verdad que muy didáctica, muy práctica y seguramente van a Gracias a todos. aprovecharlo todo. Tengo ahí pedidos, son órdenes. Mientras vos hablabas, hice un pequeño PowerPoint para 2 minutos, gente. Les voy a mostrar lo que le venimos planteando, el tema del edificio que hicimos como parte de la campaña de concientización. ¿Lo están viendo? Sí, se ve perfecto. Bien, la casa de gobierno. Vamos, lo puedo pasar yo aparentemente. El Centro Cultural Bicentenario, la Municipalidad de la Ciudad Capital, el Fórum, la verdad que dan muy buen mensaje, hermosos.
se adhirió la Municipalidad de La Banda, el Consejo Deliberante de la misma ciudad, Frías, estuvo Quimilí presente, Terma de Riondo, Bandera, que es mi ciudad, mi debilidad, suelta del globo, la verdad que muy lindas acciones de las diferentes UPA, a nivel central también capacitamos ayer, medio de difusión, lo pongo para que ustedes también a través de sus radios, sus lugares puedan difundir la importancia y las diferentes UPAs empezaron a adherirse ya también a diferentes acciones de concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Es simplemente creo que es el inicio y bueno, los invitamos a todos que difundan, que hagan actividades, que todo suma y tras 2 años de pandemia que también sumaron muchos factores de riesgo, no solo convencionales, sino también importante la mujer, tenemos que ponerlo en acción, más allá que sabemos que tienen muchas actividades extras, pero creo que le demostramos, la doctora demostró por qué es importante cuidar la salud cardiovascular en la mujer, pero también en el hombre, por supuesto. Muchas gracias a todos los presentes, gracias a la doctora y bueno, hasta dentro de 15 días, nuevo encuentro. Sí, lo ideal sería ahí que tengamos más contacto con ustedes y podamos verlos y charlar y hablar de cómo les ha ido, cuáles son las dudas, qué es lo que les gustaría charlar. Vamos a hablar de diabetes, hipertensión, alimentación para las próximas charlas, para acompañarlos. Así que bueno, gracias por estar aquí, gracias al doctor Ruiz, el acompañamiento que nos está haciendo, que es muy importante para lograr todo esto, y a los chicos de Telesalud que nos permiten el espacio. Así que gracias. Chao. Chao, chao.